¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy estamos ya aquí en nuestro compromiso habitual a esta hora, por todas las vías, porque se comunica Geopolítica en 14 TV, plataformas, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos a este martes que estamos a cómo, Leandro, a 7. Siete, siete. Bien, Leandro, siga usted. Sí, hoy es martes 7, día de la suerte. Saludos para todos los amigos televidentes de Geopolítica. Bienvenido a este nuevo capítulo de, de hacer comunicación de compromiso, Sí, a pesar de los pesares y de las dificultades que la propia vida da. Y así es. muy a pesar de las dificultades que tiene Joe Biden en los Estados Unidos, el presidente actual, Sí, para seguir encarando una candidatura presidencial que resulta ser tortuosa, no solamente para él, sino para su familia, y su, incluyendo la otra también, y su partido. y su partido, sí. Hay una situación bastante complicada en los Estados Esa Unidos. corbata tuya es morada, pero en la televisión se ve azul. Sí, así es. Ahí te ayuda, Sí, claro. te ayuda. Pero se ve muy Yo bonita. sé que se ve azul. Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, que ayer en Estados Unidos, a propósito de Estados Unidos, vamos a hablar también. Estados Unidos ha venido presionando de manera pública, porque nunca creo, a, a Israel para que acepte un real, una real tregua. Entre Egipto, Estados Unidos y otros países se presentaron a Hamas un pliego de las ideas sobre los puntos en que debería implementarse el cese del fuego. Incluye una serie de condiciones, o sea, liberar, como siempre ha estado en el tapete, liberar rehenes, asumir algunos compromisos. Y Hamas aceptó todos los compromisos. Bueno, Israel, el primer ministro, que yo no sé cómo está vivo todavía, eh, dice que se reunió con su equipo de guerra, su gabinete de guerra, y que el gabinete de guerra dijo que no, que aunque hay una tregua, ellos van a seguir implementando su plan de guerra, que es un plan de exterminio. Bueno, ayer mientras se negociaba, se denunció y se comprobó que estaban desplazando equipamiento militar hacia hacia la zona sur de Hamas, de Gaza, que es la parte que conecta hacia Egipto, y que estaban lanzando, ya estaban bombardeando. La idea, dicen los estrategas militares de Israel, es eliminar todo vestigio de terroristas de Hamas. Entonces, Naciones Unidas, el secretario general llama a Israel a que se avenga al cese del fuego, al acuerdo. No le han hecho caso y no le van a hacer caso, porque ellos están determinados a hacer lo que les dé la gana, confiando, muy confiados y muy seguros, además, demostrado que por más que Estados Unidos diga que los presiona, en el fondo eso es mentira. Su garantía es exactamente la posición cambiante de los Estados Unidos en cualquier momento, aunque lo esté presionando de manera pública, como una exposición mediática. Al final, después buscan la forma de cómo justificar las acciones del gobierno israelí, porque hay que decir que no es Israel, es el gobierno de Netanyahu, porque incluso tiene oposición fuerte a, su, a su actitud genocida. Entonces, ahí está el señor, ese criminal que se ve allá con un saco, con chaqueta negra, reunido en su gabinete de guerra. Mira, hay procesos que se dan siempre cuando hay confrontaciones de guerra. Es que cuando se está acercando
un acuerdo es cuando la guerra se vuelve más cruenta. Sin embargo, Israel, a través de Benjamín Netanyahu, ha dicho que ellos van a llegar al acuerdo de paz, pero eso no significa terminar la guerra. Que ellos Entonces, espera. explíqueme dónde hacen esquina. Ellos pueden llegar a un acuerdo, sí. Hay una diferencia en los términos, una tregua o un acuerdo definitivo, que es lo que le están pidiendo las demás fuerzas y los países que han intervenido. Porque en realidad lo que ha pasado ahí es un genocidio que era insospechado para esta época donde ya hay más de casi 40.000 muertos y más de 15.000 niños y niñas. Es una cosa aberrante en esta época. Pero es una guerra, porque la guerra hay... Una guerra hay una confrontación. Hay baja de ambos lados. Claro, hay una confrontación en la que caen uno de un lado y de otros, pero no. Un exterminio. Ahí es un exterminio y ellos asumen como un derecho incluso, los israelíes o los que gobiernan Israel, asumen como un derecho sepultar a todo lo que está en la Franja de Gaza. Sí. Óigame borrar repito, eso. que aberración. Borrar eso. El objetivo de ellos es borrar todo lo que está ahí. Sí. Y cuando en estos días ustedes verán que ellos tomarán nuevas posiciones estratégicas y en sectores geográficos importantes, sobre todo en esa franja que es Egipto, porque es la única salida que tiene la Franja de Gaza. Es la única. Sí, lo demás es el propio territorio israelí o el mar, y el mar también está ocupado para ello. Que hacia Egipto no es una salida. No, bueno, por lo menos... Es una puerta. Porque sí, está cercado también. está cercado también, pero en una Pero escalada... por lo menos ahí no le disparan. Claro. Desde Egipto no le disparan. En una escalada ya sin más camino, no tienen para dónde coger que no sea la salida hacia Egipto. Exactamente. Y Egipto no va a tomar, entonces sería tomar partido con Israel. Y ha sido uno de los países que ha estado al frente en esa lucha, porque eso afecta a su propia región. Es ahí mismo la frontera de ellos. Sí. Por lo tanto, yo pienso que la comunidad internacional, que eso siempre dice, ¿y cuál es ese? ¿Cuál es eso? Eso es lo que digo. Eso es un nombre, ¿verdad? Eso es un enunciado. Claro. Un enunciado. Yo pienso que ha sido demasiado displicente, para no ponerlo en No términos. ha hecho más que cuando hablamos de comunidad internacional, hablamos de las organizaciones reconocidas, la ONU Sí. y demás organizaciones regionales, pero no pueden hacer otra cosa que pronunciamientos. Pero siempre en medio de las dificultades, siempre la dignidad de los seres humanos se pone de manifiesto. Oiga, ¿de dónde han venido las principales oposiciones a Israel? De los estudiantes de los Estados Unidos, que tienen un lío armado en los Estados Unidos. El presidente de Sudamérica, Petro, que fue el único que ha dicho públicamente y rompió relaciones en un acto público en su país. Yo rompo relaciones diplomáticas con esos asesinos. Sí. Eso es un genocidio. Y lo propio ha hecho el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, públicamente. No, eso es un crimen. No ha roto relaciones, pero No, pero ha sido tan duro como el otro. lo ha señalado con nombre y apellido. Y dice que el Eso mundo es un genocidio. debe levantar su voz, su mano y lo que esté a su alcance para terminar con el genocidio que tiene Israel en la Franja de Gaza. Entonces el chantaje que utiliza el gobierno israelí, inmediatamente, que eso es apoyar, ese uno, eso es apoyar a los terroristas de Hamas. Chantaje puro. Sí. El otro chantaje que es histórico, Sí. eso es antisemitismo. Ah, sí, sí. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero lo propio, Son humanas. claro, como dicen los estudiantes, ni es contra Israel, ni es contra su ideología. Oye, es en defensa de la vida. Es defensa de la vida. La vida, pues no puede ser posible que usted en nombre de eso mate miles y miles de personas y todo el mundo se quede. Pero mira, Está matando gente ahí. Tenías razón. Van más de 40.000 muertos. Y así, mirándolo. Estupefacto. No debe ser. Tenías razón. Yo pienso y repito. Eso están defendiendo. Es una irresponsabilidad olímpica de quienes creen tener un poco de dignidad en el mundo al permitir sin decir nada lo que está pasando en la Franja de Gaza con lo que ha hecho Israel, con lo que malvive en ese territorio. Pero
pongamos en contexto algunas cosas, porque hay que señalar por su nombre. El abusador, que es el caso de Israel, el abusador también encuentra un día a alguien que le dé un coñazo y lo tranquilice, ¿verdad? El bombardeo de Israel, que nunca lo ha admitido, pero todo el mundo sabe que fueron ellos, porque ¿quién fue? Fueron los haitianos. Fueron los jordanos, fueron los haitianos, fueron los chinos. Sí. En el consulado de Irán en Siria, Damasco, la capital de Siria, eso fue condenado con 2 o 3 párrafos por la llamada comunidad internacional. Sí. Más nada de ahí. Eso pasó como que, bueno, un incidente de guerra más. Bueno, ¿qué hace Irán? Irán le demuestra que usted puede ser todo lo abusador que quiera, pero no se puede quedar sin un golpe. Y ese despliegue de drones y cohetes, ¿qué día fue? Fue un sábado. Sí. Que lanzó Irán para Israel, no contra el pueblo de Israel, sino contra objetivos militares. Le destruyó una gran base militar. Y eso lo mantuvieron, mira. Dijeron que el equipo, el escudo Antiaéreo. sí, el domo de hierro le destruyó el 97% de los drones. Pero el 3%, que eran misiles, fueron a la base militar, la destruyeron y no la han podido enseñar. No la han enseñado. ¿Por qué no han mostrado esa base militar que Irán dijo, le destruimos una base, que era el objetivo principal del ataque? Y mira que fue un ataque preventivo, advertencia. Se lo advirtieron. Se lo dijeron incluso. Lo vamos a atacar. Sí. No nos vamos a quedar con esa. Lo avisaron, que es diferente. Avisaron y le pusieron hasta ahora. Sí. Entonces, estos abusadores no pudieron evitar que por lo menos el 3%, que Irán no pensaba que era que iba a llegar el 100%. Irán movilizó, y lo dijo públicamente, su flota, una de sus grandes flotas la movilizó ayer hacia zona del mar. Sí. Sí, del mar cercano a los conflictos. Mira, eso que está cayendo ahí no fue destruido por ningún. ¿Tú crees que eso fue destruido por ningún domo de hierro ni nada de esa vaina? Eso hicieron impacto en el lugar donde tenían que llegar. Sí. Entonces significa que Irán le demostró que sí se puede luchar contra esos criminales. Sí, sí. Que no es lo mismo luchar contra Irán, bueno, no, al revés, no es lo mismo atacar a Gaza y a Cisjordania. Y a Cisjordania y destruirla, que enfrentarse con una potencia militar que ha demostrado que es Irán. Claro. Le ha demostrado ese día que le demostró que es una potencia militar. ¿Y qué hizo Israel? ¿Tú crees que el aguaje de ataque que después hizo 2 o 3 días después, ¿tú crees que eso tuvo ningún efecto? No. Ningún efecto. Ellos saben. Irán les dijo, mira, nosotros vamos a responder eso, pero si nosotros somos reatacados, esa no va a ser la respuesta de nosotros. Se lo advirtió. Sí. Incluso no solamente a Israel, se lo advirtió a los Estados Unidos. Bueno, porque Estados Ojalá Unidos, que eso se quede ahí en la retórica, ¿eh? No, ya no va a pasar de ahí. Hasta ahora. Porque realmente Por ahora no va a pasar de ahí. las grandes armas que tienen los países es una buena medida de disuasión para que tú sepas, Claro, no es para atacarte, para que tú No, sepas que la tengo, yo para que tengo no me esto. ataque. No cruce esa línea. Sí. Y cada uno se autoprotege, Claro. no atacando al otro. Sí. Y eso es bueno, ¿eh? Dijo un gran teórico militar, sí, un gran teórico de la guerra, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Sí. Si no te preparas, te aplastan. Claro. Sí. Tú quieres paz, pero tú estás desarmado. Pues esa paz va a depender del otro. Sí. Pero si tú estás armado hasta los dientes, Tú tienes asegurada la paz. estamos en igualdad de condiciones garantizada por un asunto de supervivencia Claro. común.
Si yo sé que tú me puedes destruir, yo no voy a intentar contigo. ¿O tú crees que la OTAN no está así, le retozaría la maldad a los países de la OTAN por atacar a Rusia para defender a Ucrania? Sí. ¿Tú crees que ellos lo quisieran? Mira, y hablando de Ucrania, esa guerra ha entrado no solamente a una retórica que deja entredicho una posición, es decir, o un escenario en el que se encuentra. Es decir, Rusia acaba de decir le acaba de decir a Occidente, especialmente a Inglaterra y a otros países, no se inmiscuyen de manera directa con esa arma, tienen planes de atacar el puente de Crimea y otros puntos, porque vamos a responder de manera directa hacia ustedes. Lo acaba de decir. Fue un aguaje. Sí, pues bien, pero lo acaba de decir. Y segundo, hace 3 días, ellos también emitieron una orden ya de captura de manera directa al presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, y eso siempre lo han hecho grandes imperios cuando ya están en un punto de quiebre con esos países. Y los registros que hay es que la milicia, especialmente las Fuerzas Armadas de Ucrania, están en un deterioro enorme, que clama de manera casi agonizante la intervención y las armas de otros países de Occidente para ver cómo puede sobrevivir a un proceso de guerra que parece cada vez más determinante. En el caso de la orden de captura, sabe que hay que se respeta la condición de jefe de Estado. Sí. Zelensky sigue siendo un jefe de Estado. Y los países tienen muy claros los límites a que ellos pueden llegar con jefe de Estado, aún en la guerra. Sí. Por consiguiente, mientras él sea jefe de Estado no hay problema, pero él no va a ser jefe de Estado externo. Claro. En cualquier momento va a dejar de ser presidente de Ucrania. Y el domingo, el canciller de la Unión Europea, el señor Borrell, de una manera tan olímpica, pero una cosa que yo vi, ¿y cómo llegan a estos niveles de desfachatez? Él dice, bueno, habló en primera persona. Yo puedo terminar la guerra en horas, sencillamente cerrándole el suministro a Ucrania. Oye, qué cinismo. Y enseguida dice, pero no lo vamos a hacer porque la derrota de Ucrania significa erosionar la fortaleza de la OTAN. Y yo agrego, bueno, ahí lo único que está en juego es el tiempo, pero el hecho sigue siendo el mismo. Sí. La derrota de Ucrania, eso es inevitable. Sí, totalmente inevitable. No importa que le metan todo el equipamiento militar, porque una cosa es el equipamiento militar que ha estado fluyendo de manera sistemática de la OTAN hacia Ucrania, y otra cosa es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La OTAN no se ha atrevido a desplegar militares, no porque los jefes no quisieran, sino porque se le arma un torbellino a los países, claro, que no lo van a soportar. Claro. Cualquier país de la OTAN que mande tropas a pelear en Ucrania, en el frente de guerra en favor de Ucrania, o en el frente de guerra, ¿verdad? Yo estoy seguro que el gobierno de ese país duraría poco. Se lo llevaría el pueblo, porque el pueblo, esos países, Alemania, Francia, cualquiera de los países que fueron teatro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no quieren que eso se repita. Claro. Y ellos que fueron los más afectados, y mucho menos, sobre todo Alemania. Y mucho menos Estados Unidos. Claro. Entonces, el compromiso de la OTAN con Ucrania es solamente suministrarle cosas. Y las cosas que le suministra a la OTAN y a la Unión Europea y a Estados Unidos no le ha servido para nada. Y no le va a servir para nada. Esa guerra está perdida hace rato. Totalmente. Es una cuestión de ponerle fecha. Lo que te decía que esa escalada
esa retórica, ese tipo de comportamiento, deja entrever que realmente Ucrania está en una situación de una debilidad progresiva que lo lleva casi al... Sí, está tan diezmado su ejército que ya han terminado quitando generales, quitando jefes, poniendo jefecitos. Ya nadie quiere. Y presionando a los estudiantes. Sí, servicio obligatorio Sí. la gente, sí. Pero nadie quiere enfrentarse a eso, sí. El estado, sí, el estado de ánimo, la moral de los ucranianos, que es por donde se ataca primero la guerra. Sí, Cuando usted pierde la moral, la guerra está seguramente... Está en el piso. Sí. Realmente el estado moral, anímico de los ucranianos está bien difícil. Sí, sí. Bien difícil. Vamos a la pausa y regresamos con más en Geopolítica. Leandro, tú hablaste ahí, medio tangencialmente, del caso de los Estados Unidos. El proceso de escoger candidatos en los Estados Unidos es bastante sencillo. Son primarias que ya pasaron. No han pasado, ¿no? El proceso se ha ido, ¿cómo se llama? Definiendo, porque no hay contendores en ninguno de los partidos. Los contendores que había en el republicano fueron abandonando la carrera y solo quedó Donald Trump, que ya venía con la candidatura casi asegurada. En el caso del republicano, del demócrata, no había contendores, había uno, creo que era simbólico, porque la norma de los Estados Unidos es que el presidente que está habilitado no tiene confrontación en su partido. En este caso, No porque no puedan tenerlo, sino porque, porque es una cultura política. Es una cultura. Allá dicen, al incumbente se le deja el espacio porque la Constitución le permite una eso. relación. Claro. Entonces, en el caso del presidente Biden no tenía ningún contendor interno. Ahora, el contendor interno del presidente Biden en el Partido Demócrata es el mismo. O sea, el candidato Biden a la reelección, él mismo atenta contra sí mismo, porque eso parece un juego de palabras, pero la verdad es que las condiciones físicas del presidente Biden van disminuyendo con el paso de las horas. Las condiciones físicas están bien, porque Biden siempre se ha ejercitado, o sea, él no anda con un bastón, ni anda sin silla de ruedas mucho menos, esas cosas. A veces se cae, pero cualquiera tropieza o cualquiera se va a la cae, incluyendo un joven. Y no me río, no me estoy burlando de él. Incluyendo un joven. ¿No? Claro, cualquiera se puede caer. Cualquiera se puede caer. Claro. El tema de él es más complejo. Ya es un asunto, es un asunto de una disminución significativa en sus condiciones cognitivas, de asimilación, de retención de información, de reflejo, todas estas cosas que van disminuyendo con el paso de los años. Sí. Y que a todos nos va a pasar, o a todos ya nos está pasando. Claro, pero tú puedes ser un presidente que tenga hasta en silla de ruedas, si tienes tus condiciones. 4 periodos en silla de ruedas. Franklin Delano Roosevelt. Claro. Y murió siendo presidente. Sí. Murió estando en la presidencia. Sin embargo, sus condiciones mentales eran de un estadista de primer nivel en el mundo. Oye, después de Washington, que es el padre de la patria, y de Jefferson, que era el que fue el segundo del general Washington, el presidente por excelencia en los Estados Unidos ha sido el de Roosevelt. mayor influencia. Sí. El mayor impacto. Voy a pesar porque... Y era menos válido porque él tuvo afección de polio muy temprano. Sí.
Y eso, en silla de ruedas, Sí. a veces hay unas imágenes que se ve que él está parado y que simula que está caminando. Pero no, era un mecanismo que los ayudantes, y así le iban 1, 2, 3. Entonces iban como pasos de él, pero no eran pasos de él. Era una movilidad forzada por los ayudantes. Así es. Pero era para mandarle a los americanos un mensaje de que su comandante en jefe, como suelen decir ellos, está bien. Confíen en mí, confíen en su presidente. Es decir, lo que quiero significar es que lo físico, en términos de sus condiciones psicomotoras, no es lo fundamental. No. Sí, es su condición mental y su estado emocional. Y en los últimos tiempos hemos presenciado un desequilibrio tal que es altamente preocupante en Joe Biden. Sí, a Joe Biden confunde un país con otro. Sí. Un estado con otro. Un estado con otro. Es decir, ¿y cómo es posible que el presidente de un país tan poderoso como los Estados Unidos se dé el lujo de tener a un candidato y el Partido Demócrata como Joe Biden? Pero por demás, muy a pesar de la crisis por la que está pasando Donald Trump, un virtual candidato de su opositora a Joe Biden, mientras más avance el juicio... Un candidato imputado. Sí, mientras más avance el juicio, como está imputado, le puede pasar como Martinelli en Panamá. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras más avance el juicio, más baja la popularidad de Joe Biden como candidato. Sí. Y la de él, como sube la de Donald Trump, Sí. desgraciadamente, ya hoy... Parecería una cosa ilógica. Pues totalmente ilógica. Ya hoy la diferencia entre los dos candidatos, la última encuesta de ayer... Están empatados prácticamente. No. Pues si están empatados, perdió Biden. Pero ya Trump le lleva más de 5 puntos ayer. Ayer, sacada del horno, la última medición. Es decir, Biden está en un deterioro no solamente cognitivo, sino en su popularidad, porque esa condición no le da confianza a los norteamericanos. No da confianza para que este señor sea un candidato y un futuro presidente, ya un hombre de verdad que tiene 80 años, pero es una condición... Los 80 años no son nada. No son nada. Los 80 no son nada si No. tuvieran una condición lúcida. Bueno, y ya en escenarios muy internos se habla seriamente de la posibilidad, y dice ya algunos que es una condición que él mismo ya la está asumiendo. Están barajando a Michelle Obama. A Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, que por demás Biden fue su vicepresidente. Sí, y es una persona de bastante confianza. Lo que quiere significar que ellos son un grupo de la que tienen bastante coincidencia. Y ya ayer se decía que ese grupo se ha puesto un poco de acuerdo con el propio Biden, de que sus condiciones parece que no realmente, no están para enfrentar una campaña. Pero tú te imaginas en los debates que son obligatorios y son el punto de equilibrio entre la decisión del voto en los Estados Unidos. Son más bien el punto de quiebre. Claro, el punto de quiebre son los debates en los Estados Unidos. Sí. Y no es un debate, son una serie de debates. No, son confrontaciones reales. Claro. Pues yo me imagino que los tres presidentes, los tres expresidentes demócratas que están vivos, que son Carter, Clinton y Obama. Carter está muy disminuido. Carter está hace rato fuera de escenario. Está fuera de escenario, pero él está enfermo, pero no está mentalmente inhabilitado, está muy lúcido todavía. Pero lo sacamos del juego. Sí, sacamos porque ya tiene 93 años. Sí. Pues eso no importa tampoco. 93 años, ¿qué importa eso? Si está lúcido. Y yo sé lo que te estoy diciendo. Sí. Pero Clinton y Obama, me imagino que estarán reunidos. Sí, estarán pensando con, bueno, el vicepresidente. Al Gore. El vicepresidente vivo del demócrata, que es Al Gore, también pudieran estar hablando en un petit comité diciendo, ven acá, pero vamos a buscar la vía de cómo... Sí. Evidentemente. De cómo le buscamos una salida honorable al presidente. Y tú sabes cuál es mi teoría, no de ahora, desde que empezó el año. Que uno justifique el otro.
la única razón, Sí. la única razón que uno puede hacer es justificando al otro. Sí. Que si sale uno, el otro no tiene Sí. ni tiene sentido tampoco. Se va casi por, ¿cómo se llama? Casi por efecto dominó. Por descarte. Sí, no, el uno no tiene sentido si está el otro. Pero si uno no está, Sí. el otro tampoco tiene sentido que esté. Sin embargo, días antes de terminar el gobierno del presidente Barack Obama, le preguntaron, estaban hablando, porque Michelle es una señora muy popular, Es muy preparada. muy preparada. Eso no es cualquiera. No, es una abogada bien, Claro que sí. bien ranqueada. Y estaba barajando, entonces el presidente Obama dijo, bueno, aquí hay 3 cosas seguras, que son 3 cosas seguras en los Estados Unidos. Sí. La primera, la muerte, que esa no solamente en Estados Unidos, sino en el planeta. Que hay que pagar impuestos, y eso en Estados Unidos es sagrado, Totalmente. y que Michelle no va a correr. Ellos le dicen correr, que no va a Sí, ser no se va a candidata. lanzar. No se va a lanzar. De modo que a partir de ese señalamiento tan categórico del presidente Obama, que estén balotando ahora a Michelle Obama, yo creo que puede ser una estrategia mediática, pero no creo que Obama le permita. Pero Obama no, porque cuando Obama fue abogado ya Michelle era abogada. Y era una mujer de ejercicio público y una mujer de... No, ella era la líder de Obama, era ella. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Ya ella era abogada, con más mérito que Obama como abogado. Pero a lo mejor ellos conversaron eso y dijeron, mira, tú no vas a Bueno, correr. porque lo que pasa es que ese otra no es una regla absoluta en los Estados Unidos, pero normalmente el vicepresidente siempre opta por la próxima postulación. La tercera postulación. Claro, siempre y se busca. Pero Como lo fue Al Gore, como lo fueron otros. la tercera postulación le va a corresponder a la vicepresidenta actual. Sí, por ahí hay una dificultad con esa muchacha. Bueno, Bueno, parece que hay sectores, ella luce ser una persona muy liberal para el establishment, incluso del Partido Demócrata en los Estados Unidos. y Michelle, ¿qué? ¿Michelle es conservadora, tú crees? Bueno, conservadora al estilo No, ella partido. No es conservadora. Bueno, no es No. conservadora, porque conservadores son los republicanos. Pero es Ahí no se conservadora, sabe. es conservadora para los demócratas. Pero Kamala Harris la encuentra todavía muy Pero que sí, demasiado abierta. dicen que es izquierdita ella. Sí, igual que Bernie Sanders. Igual que Sanders. Que Bernie Sanders. Sanders es comunista. Sí. Bernie Un Sanders extremo. Bernie Sanders lo que es un tipo práctico. Claro. Que sabe que ese tipo de política que va en decadencia muy acentuada no puede prevalecer en los Estados Unidos. Pero tú sabes que, por ejemplo, los demócratas no se venden, es decir, los demócratas y los republicanos no es que se venden por un partido, pero en algún momento asumen posiciones de Estado y defienden a un candidato. Porque muchos republicanos apoyaron a Biden en contra de Trump. Ellos dicen cross line, come back line. O sea, cruzo la línea en un momento y después vuelvo a la línea. Claro, y eso lo han hecho de ambos partidos. Cuando entienden que hay una posición que pone en algún riesgo el país, ponen el país por encima del otro. Así. O más bien el establishment de esos partidos y de su sociedad. O sea, ellos saben cómo ubicarse. Sí. Sí. Y no quiere decir que se van por otro partido. No, asumen Sino una que toman posición, una posición en un momento determinado. coyuntural. Sí, coyuntural. Cuando un candidato coincide con su pensamiento, aunque Sí. sea republicano o sea demócrata, ellos cruzan la línea y vuelven otra vez a su partido. redil. O sea, Así es. siguen siendo demócratas o siguen siendo republicanos. Así es. Pero se ha visto mucho en los Estados pero, Unidos. Claro, todo. Pero tiene una complejidad difícil de afrontar el gobierno, el Partido Demócrata, porque ya ahorita en agosto tiene que celebrar la convención para ratificar el candidato. Van a presentar solamente al presidente Biden. Que las últimas protestas han sido, las protestas de los estudiantes, ha sido el detonante fundamental para bajar aún más la popularidad de Biden. Él se puso, él tuvo que pronunciarse.
pero tuvo que pronunciarse fue cuando se acentuó la represión policial contra las manifestaciones. Pero van más de 2.500 presos. Él dijo que si bien no estaba de acuerdo con las protestas, el derecho a manifestarse es sagrado en los Estados Unidos. Ocurre que el presidente no es como el presidente de aquí, que puede llamar al jefe de la policía y darle una orden y decirle que deje eso. No. Porque los cuerpos de policía son, o dependen de los gobernadores, o dependen de los alcaldes. De los alcaldes. Y tienen un protocolo propio. Sí, sí. El presidente no puede disponer. Mira, ese policía, mételo al carril. El jefe de la policía le va a decir, pues usted no puede darme orden a mí, yo no soy dependiente suyo. Así es. Yo no soy empleado federal, yo dependo del alcalde. Ahí está la grandeza de los Estados Unidos, en la separación de poderes. Sí, que se cumpla Y de realmente. funciones. Para mí la mayor grandeza de los Estados Unidos radica en eso. Pero lo que más llamó la atención fue el ingreso del cuerpo policíaco en Colombia. Claro, un edificio administrativo de Colombia, donde fue ocupada por estudiantes, fueron y lo sacaron de manera casi violenta, podemos decir. Violenta. Amarrados los muchachos, lo agarraron y más de 300 hubo presos ese día solo ahí en el estado. Y ellos acusaban que ahí habían terroristas, que habían gente ahí infiltrado, Todo eso es que habían de todo tipo. Eso es cuento. Son estudiantes. Es un derecho. Una graduación recientemente en California, bueno, la Universidad de UCLA, Sí, una de las claro, UCLA. claro. Una graduación, ahí muchos estudiantes desplegaron una bandera de Palestina, o banderas Sí. de Palestina. Entonces eso armó un alboroto, pero no hubo la incursión policíaca para reprimir a estos manifestantes, como así ha ocurrido en varias universidades. Pero el hecho es que las manifestaciones estudiantiles no son solo en los Estados Unidos, es a nivel mundial. Es que ya se han expandido. Aquí todavía no han hecho eso. Yo estaba pensando eso ayer. ¿Y por qué no armamos una? Vamos a seguir, ¿no? Qué barbaridad. No, yo pienso que sí. ¿Sabes que el cine siempre ha sido donde se han manifestado las grandes expresiones del mundo de protesta y de exponer incluso los grandes temas, incluso en los Oscars, en los momentos más cruentos de un conflicto internacional, alguien ha tomado ese escenario. Pronunciamientos muy fuertes. Muy duro históricamente. Sí. Siempre se expresa ese sentido democrático de justicia, siempre se expresa en el cine, pero también los estudiantes. Y si no son los estudiantes que lo hacen, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Las grandes manifestaciones que se produjeron durante la guerra de Vietnam comenzaron con los estudiantes. Claro, y mellaron el gobierno de Estados Unidos. Después se fueron expandiendo a otros sectores de la sociedad estadounidense, a tal forma de que llegó un momento que el gobierno del presidente Nixon no tuvo más remedio que buscar la vía de cómo salir de ese atolladero. Y hoy se habla del Vietnam, sí, de un escenario parecido al que se dio en esa época, que fue en los años 60, al final de los 60 en Vietnam, y ahora en los Estados Unidos. Este es un hecho parecido. Ya son más de 25 estados involucrados en protestas estudiantiles en los Estados Unidos. Y en California, que se ha considerado quizás el estado más liberal en todo el sentido de la palabra, en los Estados Unidos, eso está expandido por todos los lados. Sí, sí. Y está hablando del estado más grande de los Estados Unidos, que pudiera ser ese solo estado más grande que 5 o 6 estados, y que 8 estados también, ese solo estado. Ese solo estado, un estado que tiene 56 millones de habitantes, tiene, ¿cuánta? Bueno, para decir que tiene 5 equipos de Grandes Ligas. Sí, y los centros tecnológicos y universidades más importantes de los Estados Unidos. Claro. Grandes universidades. Stanford. Sí. Oh, pero bueno. La misma UCLA. Y otras grandes universidades. Sí, vale. Silicon Valley, que es el símbolo de la tecnología, de la economía irreal.
Sí. Eso, todo eso es burbujas, son aplicaciones. Sí. No producen nada, pero Bueno, no producen nada. Pero ¿cuántas cosas producen a partir de de esa sí, producción? la tecnología. Claro. De verdad que Eso es. impacta todo el quehacer económico Sí. en el día de hoy. Y todo el quehacer de todos los servicios y de todo, que es lo mismo que Sí, en sí, la economía. La vida, Claro. la vida, la nueva vida. Así es. Bueno, y aquí, en el patio, tú sabes que estamos hoy a 12 días de las elecciones, de la primera vuelta. Ajá. De la primera vuelta. Mira, ¿y por qué, Mira, ¿y por qué esa salsa ríe? hablando del patio, tú sabes que aquí hay gente, nos hemos acostumbrado tanto a la cultura del engaño, del fraude, de la trapisonda, los acuerdos de aposento, que a veces desdeñamos las realidades que están en el fondo. Sin embargo, yo quisiera destacar dos elementos fundamentales. Primero, el giro que ha dado lo que es la forma de hacer la política en República Dominicana, por lo menos en lo que tiene que ver con la bulla y los escándalos, donde la gente ha asumido más. Hemos ido ganando bastante con eso. Pero yo pienso que esa es la principal ganancia. Sí. Es decir, ya hoy hay un mecanismo donde la gente puede conocer, ver, palpar la presencia y el impacto de la narrativa, del discurso de la persona, sin que tú se lo impongas a través de cualquier otro tipo de cosas. Ya no es ni confundirte, ni con preventa, nada de esa vaina, y eso no funciona. No, también. Eso se da, pero la gente la coge como quiera. Es un cóctel. Eso. Y eso por un aspecto, yo pienso que es una ganancia capital para la República Dominicana. Es decir, hemos traspasado y entrado en un escenario extremadamente positivo para el país. Sí. Ya superamos, ya nadie volverá a las grandes camionetas, a las grandes caravanas, a los grandes mítines, esa vaina. Los cierres de campaña, Nada de esas cosas. trayendo gente de Pedernales y de Nada de Montecristi. esa movilización innecesaria, Sin sentido. da locura, eso cayó. Es decir, nadie va a votar por esa vaina porque tú muevas gente o no llega. No. Y lo otro es la consolidación de la investigación como mecanismo para la actuación política. Yo pienso que esa es la otra ganancia capital. Y las encuestas han venido de manera tan... Si nadie se ha salido del carril, del redil, porque ya la gente está valorando. Es decir, el que se salga, se dispare, más allá de lo que dicen en los parámetros fundamentales de las encuestas, la gente lo va a ver como un vulgar, como en otras ocasiones, que cada uno de los partidos tenía sus encuestas y publicaba a partir de sus propios intereses, y los medios de comunicación se prestaban para eso, para publicar. Sí, no importa que eso sea verdad o mentira, pero yo publico eso en primera plana, una hoja o una portada falsa. Cualquier mentira. Cualquier mentira, claro que sí. Y eso ha bajado un poco, incluso la campaña negativa. Sí. Entonces, eso está consolidado en el país. Y el parámetro para que la gente vea son las encuestas. Pero todavía falta mucho para que eso se consolide, como tú dices. Porque seguimos con la vieja narrativa de atribuir, con una encuesta dice X cosa, fue porque alguien la compró. Por ejemplo, el proceso actual se ha caracterizado por una serie, como siempre, por una profusión de mediciones. Tanto mediciones de una encuestadora como de empresas. O sea, varias empresas están participando en la medición de las preferencias electorales, de la llamada intención de voto. Sin embargo, se sigue con el mismo discurso de hace muchísimos años, cuando las encuestas comenzaron a aflorar en el país, de que son encuestas compradas, son encuestas pagadas. Y generalmente se atribuye que la encuesta la compra el gobierno, porque se asume que tiene más recursos que los demás, que el partido de gobierno tiene más recursos que los competidores. Y ahora todas las encuestas que están saliendo, todas sin excepción, que proyectan más o menos, punto más, una misma medición, un mismo posicionamiento de un candidato, de inmediato le disparan con que fueron compradas por el gobierno. Y ese es un discurso bastante
bastante desafortunado. Eso no lo cree ni el que lo dice. Le está creando a los propios autores del discurso. No se dan cuenta que le están creando una mentira a sus seguidores. Bueno, si todas las encuestas son compradas, ustedes no tienen por qué hacer el caso de las encuestas, porque son compradas. ¿Y qué ocurre con eso? Que los seguidores a lo mejor se creen y se llenan de ánimo, y después, cuando se produce la realidad, ese ánimo se va al piso de manera estrepitosa. Sí. Mira, Y no tienen forma entonces de cómo explicarles los líderes de por qué le mantuvieron ese discurso mentiroso. mira, dos cosas importantes en ese aspecto que tú tocas, porque mira, eso es bastante interesante. Primero, si la oposición, que fue gobierno por muchos años, yo no he escuchado a un dirigente de verdad que diga, es un tipo que se respete, que son comprados, porque si ellos dicen que son compradas, están asumiendo que ellos también la compraban. Ah, pues tú no lees las redes. No, yo dije uno que se respete, ¿Cómo que ya? Pero falta una pausa. porque hay algunos, Oye, que ya terminé. hay algunos que se hablan cualquier cosa. Sí. Y hay muchísimos que uno ve que a uno le da pena cuando ve cierta persona hablando tanta porquería. Pero la realidad es lo siguiente. Primero, que las encuestas solamente se pueden probar el día que pasan las elecciones. Mientras tanto, lo que tú puedes afirmar es que hay una tendencia consolidada de un promedio de la mayoría de las encuestas. Y eso es, para mí es imbatible. Es decir, yo tengo que creer en eso, porque yo creo en la ciencia y el mecanismo de las encuestas como mecanismo científico de medición. Claro. Y yo no creo que todos esos interesados van a poner de acuerdo para marcar una tendencia ya consolidada a 12 días de las elecciones. Para mí esto está clarísimo ya. Mire, yo finalmente ya terminamos. Pero oigan lo siguiente, si el día 20, en la noche, 19 en la noche, pues ya esto fluye tan rápido que ya a las 8 o 9 de la noche se sabe Sí. cuál es la tendencia. Si el 19 en la noche se marca la tendencia de que hay una segunda vuelta, no crean ni siquiera en Dios. Tú no, porque tú no crees en Dios de todas maneras. No me lo retregue aquí. Pero a ustedes que son creyentes en Dios. Si se marca una tendencia a una segunda vuelta, pongan en duda hasta la existencia de Dios. Y yo estoy haciendo una programa que es casi una blasfemia. Sí. Pues yo creo en Dios. Un extremismo de tu parte. Un extremismo. Aquí, Lo que quiero significar con esto es que no hay ninguna posibilidad de segunda vuelta. Ninguna. Hasta mañana.